Hay un versículo en Mateo capítulo 9, versículo 12, que dice lo siguiente. Cito, y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fin de la cita. Ok. Aquí hay probablemente, digamos, una enseñanza, una doctrina que es de que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto, por supuesto, no le gusta, algo así no le gusta a lo que es el negocio de la medicina. Vivimos en unos tiempos modernos donde se nos aconseja frecuentemente ya sea por la radio, por la televisión, en fin, por los medios de comunicación, se nos aconseja a ir a menudo al médico, estando sanos. O sea, se nos dice que vayamos y visitemos al médico, que nos hagamos un chequeo de rutina, como dicen ellos, cada 3 meses o cada 6 meses, o el tiempo que digan. Pero aquí, en la Biblia, vemos que dijo Jesús que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo donde están los pecadores. Y donde están los pecadores existe la corrupción. Si un médico te dice a ti, mira, tómate tal o cual fármaco, tal pastilla, ¿no? O hazte tal o cual procedimiento médico, tal operación, cirugía, o lo que sea. ¿Cómo sabes tú que esa persona no te está estafando? O sea, ¿cómo sabes tú que ese médico no está siendo arrastrado por la avaricia y te está mandando a hacer tal o cual procedimiento médico, a que compres tal o cual fármaco, porque él tiene ganancias económicas al hacer eso? Porque él tiene su comisión, su tajada o lo que sea cuando hace tal cosa. ¿Cómo sabes tú que él no te está estafando? Y la salud es algo muy importante. Dios nos ha dado buena salud. ¿Y cómo vamos a maltratar esa salud? Al someternos a algún procedimiento médico o al ingerir algún fármaco. Porque esos fármacos, todos, si no tal vez la mayoría de ellos, tienen efectos secundarios que son nocivos para la salud, unos peores que otros. Por ejemplo, la quimioterapia es, digamos, uno de los peores, si no el peor, de todos esos fármacos, de todos esos, bueno, tal vez ni se le puede llamar fármaco, sino veneno. O sea, es algo, digamos, que es un químico usado, que se usó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, creo, gas mostaza. O sea, le llaman quimioterapia, pero es gas mostaza, digamos, o un primo hermano del gas mostaza. O sea, eso se usó para enfermar a los soldados en aquel entonces, y se lo inyectan hoy día a las personas para curarlas supuestamente del, entre comillas, digamos, cáncer, ¿no? Bueno, en fin, hay montones de fármacos y tienen sus efectos secundarios, nocivos. Entonces, debemos de cuidar nuestra salud y no arruinarlas, y no arruinarla por causa de algún médico pecador que nos condujo por el mal camino. Ok, entonces, cuando aquí Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, aunque él estaba hablando acerca de que los pecadores son los que necesitan de arrepentirse, no los justos. O sea, aunque él estaba hablando aquí de lo que es la necesidad del arrepentimiento para el pecador, sin embargo, él vino con esta frase, ¿no? Esta frase, digamos, que pertenece, digamos, a nuestro vivir en esta tierra. O sea,
a nuestra vida común aquí en esta tierra. O sea, los sanos, o sea, tiene lógica, los sanos no tienen necesidad de médico porque están sanos. ¿Qué tú buscas yendo al médico si estás sanos? Si tú estás sano. Ellos lo que te pueden es enfermar. Y ahora sí que vas a estar enfermo. Yo estoy, digamos, casi seguro, por no decir seguro, digamos, qué sé yo, que por ejemplo en el caso de la quimioterapia, en el caso de la oncología, por ejemplo, hay montones de personas que están yendo al oncólogo, dizque porque tiene que chequearse cada cierto tiempo. Entonces en una de esas chequeaderas le mandaron al oncólogo. El oncólogo le hace los estudios, los análisis y sale dizque con cáncer. Entonces esa persona que está sana, que no tiene ningún síntoma, se siente bien, pero le dice el oncólogo: mira, usted tiene cáncer y tiene que tratarse con tal quimioterapia o tal radioterapia o cirugía o lo que sea. Entonces esa persona sana va y se somete a esos procedimientos rudos, traumáticos, que son nocivos para la salud humana. Y esa persona sana acaba realmente enferma, que en el principio realmente no estaba enferma y no necesitaba nada de eso, ni cirugía, ni radioterapia, ni quimioterapia. Y al final acaba matando a esa persona con esos procedimientos rudos. Y la persona viene muriendo dentro de meses, incluso, así de rápido. O incluso, no sé, al cabo de 2 años o 3 años acaba muriendo la persona, porque lo sometieron a todo ese veneno y a toda ese quemazón, esa radioterapia. La persona coge alguna infección por esa cirugía que le hicieron, esas radioterapias mezcladas con ese veneno de la quimioterapia que debilita su cuerpo, le daña los órganos y cosas por el estilo, y esa persona va cayendo poco a poco, degenerando, y su salud va en picada hacia abajo desde el día que se sometió a esos procedimientos, y la persona acaba muriendo. Entonces, guárdate de la industria médica. Según como yo veo esto, la industria médica, lo que la mueve es el dinero, es la avaricia. En gran parte, no estoy hablando de que todos los doctores y todo el personal que trabaja en la industria médica está siendo movido por la avaricia. No, no es así. Algunos son motivados porque quieren, digamos, ayudar, piensan que están ayudando a los demás. En algunas ocasiones están ayudando a los demás. Por ejemplo, cuando un enfermo, realmente enfermo, va y solicita sus servicios y sus productos, en algunas ocasiones esos servicios y productos le hacen bien a la persona, le hacen bien a su salud, según veo, pero en otras ocasiones le hacen mal. Entonces, bueno, esta industria de la salud, según veo, está llena de productos y servicios que te ofrecen, pero que están motivadas por la avaricia en unas ocasiones, y en otras ocasiones por teorías y doctrinas médicas erróneas. Me hago entender, o sea, digamos, a nivel, por ejemplo, de un doctor cualquiera, personal. Ese doctor, por ejemplo, puede estar motivado por o la avaricia, o puede estar motivado por doctrinas, dogmas, teorías médicas erróneas que acaban dañando al paciente. O sea, ya sea que esté motivado por la avaricia
y le brinde fármacos o procedimientos médicos que acaben dañando al paciente. O sea, ese médico, sabiendo que esa persona no necesita esos procedimientos médicos ni esos fármacos, pero debido a que quiere hacer dinero con ese paciente, porque el paciente es un cliente, entonces él por no perder una oportunidad de sacarle dinero a alguien, pues le somete a algún procedimiento médico o bueno, le brinda sus productos y servicios médicos sin esa persona necesitarlo. Y ese doctor lo sabe, que esa persona no necesita eso, pero por avaricia hace ese tipo de cosas. Y así le carga al paciente el dinero de sus servicios o sus productos. O ya sea, digamos, le miente a la aseguradora, ¿no? Al seguro que paga los gastos de ese paciente. Tal vez le pone medicamentos, le pone procedimientos y cosas que son más costosos que ni siquiera él se lo hizo al paciente. Por ejemplo, si un paciente va a, qué sé yo, a sacarse una carie dental y el médico le pone que le hizo, qué sé yo, una cirugía de tratamiento canal o algo más costoso, y entonces que realmente ni siquiera se lo hizo. Entonces así él recibe más dinero de las aseguradoras por un procedimiento que nunca le hizo al paciente, sino que él simplemente lo que le hizo fue un procedimiento de remoción de caries, que es algo más barato, ¿no? Ese tipo de corrupción, ok, ya sea que es, bueno, en este caso estaría estafando, el médico estaría estafando, digamos, a las aseguradoras, ¿no? Pero en el caso del paciente, cuando él estafa al paciente haciéndole daño a su salud, ahí el pecado es más grave, porque el pecado de avaricia lo llevó a tal grado, a tal nivel de someter al paciente a procedimientos médicos o a ingerir fármacos que él mismo no lo haría. O sea, el doctor mismo no haría no se atrevería a ingerir esos fármacos o a someterse a esos procedimientos médicos, pero lo hace al paciente. Sí, él le aconseja que haga eso porque quiere sacarle dinero, no es porque el paciente lo necesita. Él sabe bien que esa decisión del paciente de ingerir esos fármacos o de someterse a esos procedimientos médicos, esa es una decisión no sabia, una decisión que no es inteligente, que no le conviene al paciente. Pero él no le dice, él no le advierte de eso, sino que más bien le exhorta a que se someta a esos procedimientos médicos o a que compre tal o cual fármaco. Y lo hace es por avaricia. Ok, eso es un daño al paciente que le hace el doctor por avaricia, motivado por la avaricia. Y ese es, digamos, un delito, un pecado que muchos médicos cometen, y eso es, digamos, a nivel bajo de lo que es la pirámide de la industria médica. O sea, los médicos están abajo, digamos, en la pirámide. Esos son, digamos, delitos, fechorías que ocurren dentro de ese estrato social bajo. Es como, por ejemplo, un capo de la droga, ¿no? Que tiene súbditos a su servicio. Tiene personas a los cuales él manda a vender su droga o a matar a tal o cual oponente o lo que sea. Entonces, esos sicarios y sirvientes de ese capo hacen todas esas fechorías, digamos. Y bueno, eso es algo, digamos, que ocurre o sea, hay lo que me refiero, es lo que quiero decir es que hay, así como, digamos, tú puedes ver en el narcotráfico,
y demás organizaciones delictivas que tienen su estrato social, o sea que hay cabecillas, luego siguen otros que son más bajos y luego le siguen otros más bajos y así. Así también en la industria médica hay jerarquías, eso es a lo que me refiero, jerarquías. Entonces los médicos están como abajo en la pirámide, pero más arriba siguen personas que son de más alto nivel, como por ejemplo los directores de hospitales y clínicas, luego qué sé yo, los vendrían ya, digamos, ya personas ya de mucho poder, ¿no? Los gigantes farmacéuticos, bueno, entonces eso que yo dije ahora mismo de esos médicos que estafan al paciente, ya sea por avaricia o por adoctrinamiento erróneo. Ok, el adoctrinamiento erróneo, o sea, un doctor puede medicar a alguna persona con algún fármaco tóxico porque así se lo enseñaron en la escuela de medicina. El punto es, ¿quién es el que escribe esos libros de medicina? ¿Quiénes son los que le dan las guías a los médicos para que le recete al paciente tal o cual fármaco o le recete tal o cual procedimiento médico? Ok, y ahí es donde entramos en lo que es la jerarquía. Y ahí existe corrupción por parte de esa jerarquía. Entonces ahí viene otro tipo de corrupción. Ok, ya más grande. Ok. Y el médico de abajo simplemente lo que está es haciendo lo que le enseñaron en la escuela de medicina. No, que si tú ves a alguien que te sale con un análisis positivo de, qué sé yo, colesterol, pues tienes que recetarle pastilla para que baje el colesterol. El paciente se siente bien, no siente ningún síntoma, no siente nada. Es una persona saludable que puede caminar, correr, saltar, duerme, come bien y todo, pero según el análisis sale con colesterol alto y hay que bajarle ese colesterol. O sea, eso se lo enseñó la escuela de medicina. Pero la escuela de medicina le enseñó eso porque esos libros, tal vez, esa doctrina de recétale medicamento para bajarle el colesterol a la persona. Eso tal vez fueron unos productores de ese fármaco que querían hacer dinero con ese fármaco y instruyeron a los estudiantes de medicina o instruyen a los médicos que están trabajando en los hospitales, le dan las guías médicas para que les receten tal o cual fármaco a los pacientes que tengan colesterol alto. Y así ellos venden sus fármacos y se hacen de montón de dinero. Ok, entonces estas personas, estos gigantes farmacéuticos hacen un montón de dinero. Entonces, sabemos eso, eso es una industria súper poderosa, ¿no? Económicamente. Entonces, ese es otro asunto con esta industria, o sea, lo que es la corrupción a nivel ya alto, a nivel de la jerarquía alta. Ok. Entonces, el doctor, en este caso, está haciéndole daño al paciente porque él está adoctrinado con esa doctrina de recétale un fármaco para que le baje el colesterol o recétale un fármaco para que le baje la presión alta, etcétera. Yo personalmente no creo, como te digo, o sea, como dijo Jesús, o sea, yo pienso que esa es una doctrina que tal vez le enseña, o sea, la Biblia, o sea, los sanos, literalmente, o sea, literalmente los sanos no necesitan de médico. Entonces yo personalmente veo como ridículo todos esos usos de fármacos, disque para bajar el colesterol o para bajar la presión alta, ese tipo de cosas, el chequearse periódicamente estando sano y sometiéndose a esos procedimientos y esos procedimientos médicos que de hecho es que
Por ejemplo, si tú estás sano, o sea, ¿cómo tú te atreves a someterte a algo que te daña la salud? O sea, o sea, pregúntate, ¿no estás pecando al hacer esto, al hacerle daño a tu salud, a tu salud? Ok, esto es, digamos, tal vez algo personal, digamos, o sea, es una opinión personal mía, digamos, pero bueno, yo personalmente estoy prácticamente convencido de que los sanos no necesitan médico. No vayas al médico. Si tú estás sano, ¿qué haces buscando al médico? El médico lo que te puede es enfermar con esos fármacos y demás procedimientos. Entonces, aléjate de los médicos, más bien. Aléjate de los médicos lo más que pueda. Lo más que puedas. Mi reprensión contra esos médicos, contra esos negociantes de la salud que le hacen daño al paciente, sabiendo lo que están haciendo daño, pero lo hacen es por dinero. Mi reprensión contra esas personas, ay de ustedes, el juicio viene contra ustedes, al final Dios los va a juzgar. El infierno y el paraíso. Ustedes no van a acabar en el paraíso, sino que ese camino de la avaricia y de prácticamente torturar a los pacientes por avaricia y matarlos al final, eso sabes bien a dónde lleva, al infierno. Y a los que están estafando también en esa industria, aunque no les causen daño a la salud del paciente en algunos casos, pero los están estafando. ¿Y sabes a dónde van los estafadores? Primera de Corintios capítulo 6. Ahí habla de los estafadores que no van a heredar. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Los estafadores, los fornicarios, los adúlteros, los avaros, etc. No van a heredar el reino de Dios. El cuerpo humano es muy complejo. La biología es algo muy, muy complejo. Entonces, no te dejes engañar por la industria que venga con teorías que tal o cual sustancia es buena para la salud porque bla bla bla, tal o cual es el resultado, es lo que causa esa sustancia, pero no se ponen, digamos, a analizar el montón de interacciones, digamos, de cosas que ocurren dentro del cuerpo. Que si tal o cual sustancia baja la presión arterial, pues es positivo, bajó la presión arterial. Ajá, pero esa misma sustancia le hizo tal o cual daño a qué sé yo qué órgano, al riñón o al hígado, qué sé yo. O sea, el ser humano es muy complejo. Y a ver, un montón de estudios, lo que ellos llaman estudios o papers que ellos publican. Según veo, un montón de esos estudios, de esos papers que ellos publican, de que tal o cual sustancia produce un buen efecto en la salud del paciente, por eso es bueno este fármaco, compren este fármaco, bla bla bla. Ok, esos papers, esos estudios, según veo, muchos de ellos están corrompidos. Bueno, no sé si muchos de ellos o todos ellos o qué sé yo. Bueno, en fin, no le hagas caso a esas cosas. Si usted está sano, según entiendo, no tienes necesidad de médico. Ok, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Entonces Cristo, cuando mencionó esa frase, aunque él se estaba refiriendo a que los pecadores necesitan arrepentimiento, no los justos, o sea, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los justos no necesitan de arrepentimiento, sino los pecadores. Aunque él se estaba refiriendo aquí a la necesidad del arrepentimiento para el pecador, o sea, a esa enfermedad espiritual, ¿no?, que tienen los pecadores, que necesitan ser sanados por Jesús al arrepentirse, que el arrepentimiento les trae la sanidad. Aunque ese era el tema realmente cuando él trajo esta frase de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Tal vez esto es algo que es veraz, independientemente de que Jesús se estaba refiriendo a un tema espiritual. Sin embargo, él trajo una frase que se aplica al mundo físico, una frase que es 100% cierta. O sea, eso en el mundo físico es 100% cierta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Para qué un sano necesita médicos? El sano no necesita médico, sino aquel que está enfermo. Entonces no estés colocando tu salud en manos de hombres imperfectos, hombres que no tienen toda la sabiduría, que son limitados en sabiduría, y el cuerpo humano es súper complejo. Es como una máquina súper ultra compleja. Imagínate la nave espacial, el automóvil, el avión más complejo que haya fabricado el hombre. ¿Tú crees que cualquier ingeniero puede entender ese aparato? Hay que estudiar mucho y ser de una alta educación de ingeniería para poder entender tal o cual nave espacial o tal o cual avión. Y te digo que el cuerpo humano es muchísimo más complejo que la más compleja de las máquinas que haya creado que haya creado el ser humano. Ok, el cuerpo humano fue creado por Dios, el todo sabio Dios. Este cuerpo humano es súper complejo. Entonces no pongas tu salud en manos de hombres que tienen una sabiduría limitada, que no entienden a ciencia cierta el cuerpo humano, que no entienden los misterios, digamos, que hay, que se mueve dentro del cuerpo humano, y los misterios de las enfermedades, etc. Y además, las enfermedades tienen su causa, que puede ser de origen diverso. No todas las enfermedades son productos, digamos, de cosas físicas. O sea, que comiste algo que tenías una mala dieta y eso al correr de los años te enfermó, o que fuiste expuesto a tal nivel de radiación y eso te enfermó, o inhalaste tal o cual aire tóxico y enfermó tus pulmones, etc. No todas las enfermedades tienen origen en lo que es el mundo físico, sino que hay enfermedades que son, por ejemplo, castigo divino. Ok, son castigo divino, tienen un origen en lo espiritual. Ok, entonces esta industria médica solo ve lo físico. Esta industria médica no ve a Dios y el mundo espiritual. Sus papers y sus estudios y todo eso, en lo que ellos se basan en el mundo físico. Ellos prácticamente sacan a Dios de la ecuación. Muchos de ellos son ateos. Muchos de estos que dirigen la industria médica y que dirigen todos estos estudios científicos y no ven a Dios no ponen a Dios en sus, no toman en su ecuación a Dios, no lo toman en cuenta. Ok. Y por ejemplo, vemos en la Biblia que Dios castiga a personas por causa del pecado, por ejemplo, y los enferma. Por ejemplo, les manda enfermedades. También vemos, por ejemplo, a hombres justos. Por ejemplo, vemos a Job, que recibió, no por causa del pecado, porque Job era justo, pero recibió una enfermedad de parte del diablo. El diablo
le hizo mal a él, mandándoles enfermedad. El acusador, el diablo, se presentó ante Dios y le estaba hablando de Job, y Dios le dio permiso para que lo enfermara, y Satanás lo enfermó, le mandó una enfermedad terrible. Ok, entonces, por ejemplo, también vemos en un caso donde alguien recibió una lepra. Un rey, creo que estaba ofreciendo un sacrificio, que no le era lícito hacer ese sacrificio, sino solamente a los sacerdotes. Entonces Dios lo hirió con lepra. Bueno, si busquen ese relato, ese fue uno de los reyes de Judá o de Israel. Bueno, busquen ese relato en el Antiguo Testamento, ahí está. Dios lo hirió con lepra. También a María, la hermana de Moisés, creo, ¿no? O sea, Dios la hirió con lepra, y estuvo con lepra como por 7 días, algo así. Ok, entonces las enfermedades tienen distintos orígenes. No son todas por orígenes físicos, ok. Algunas tienen su origen por parte de lo espiritual, ok. Vienen por causa de lo espiritual, ok. Tiene su causante en lo espiritual, ok. Bueno. Así, por ejemplo, vemos que cuando hay enfermedades que cuando las personas se arrepienten y se convierten a Dios, cuando dejan su mal camino, cuando dejan de pecar, cuando dejan el pecado y se someten a Dios y empiezan a vivir una vida santa de obediencia a Dios, empiezan a vivir para Dios, entristecidos por haber pecado, abandonan el pecado con un corazón quebrantado, se humillan ante Dios, le ruegan a Dios por misericordia, se convierten, genuina conversión a Dios, se arrepienten de verdad, genuino arrepentimiento, esa decisión de no volver a pecar en la vida, sino que le entregan su vida a Dios, deciden vivir desde ahora en adelante para Dios el resto de sus días, o sea, genuina conversión, genuino arrepentimiento. Vemos que muchas veces hay personas que tenían enfermedades, pero cuando hacen eso, cuando se arrepienten, se sanan, porque, o sea, tenían enfermedades que eran un castigo divino. Dios le mandó ese castigo para que se arrepientan. O sea, las enfermedades, digamos, en cierto sentido, es como, incluso se puede ver como algo misericordioso de parte de Dios. O sea, Dios está tratando con esa persona para que se arrepienta, para que le vaya bien, para que reciba la vida eterna, para que salve su alma. Y la enfermedad o las cosas dolorosas de la vida, por ejemplo, como la sequía, que no llueva para que las plantas no crezcan y no produzcan su fruto, por ejemplo, eso es también, Dios también castiga al ser humano, como vemos en la Biblia, sí, o sea, les manda enfermedades, les manda sequía, etcétera, para que se arrepienta. Como dice la Biblia, te mandé, qué sé yo, sequía, te mandé plaga, no recuerdo bien, bueno, y aún así dice la Biblia, no te volviste a mí, no te arrepentiste. Entonces, bueno, eso es una realidad, que a las personas, cuando se arrepienten, si estaban siendo castigados por el pecado, entonces las personas se arrepienten, se sanan. Eso es una verdad bíblica que vemos. Ok, que Dios los está castigando y cuando se arrepienten, pues Dios le quita el castigo.